Bueno, es un gusto poder compartir en este día con ustedes una plática que es un tema para mí muy apasionante, al mismo tiempo un tema que también confiere un riesgo, un reto muy grande para nosotros los gastroenterólogos y los clínicos. Y lo que quiero participar con ustedes y compartirles es sobre el síndrome de intestino irritable, el cómo diagnosticarlo, cómo diferenciarlo y las estrategias de tratamiento que tenemos. Entonces, sin más preámbulo, lo más importante al tratar un síndrome de intestino irritable es conocer que es un trastorno gastrointestinal funcional crónico con una etiología no completamente entendida hasta el momento. Es una patología que generalmente tiene un impacto negativo en la calidad de vida del paciente y no está limitada a la práctica del gastroenterólogo. También está involucrado los médicos clínicos, los médicos de primer contacto, incluso otros especialistas también tienen que tener un conocimiento de esta enfermedad, por ejemplo, los ginecólogos, también los urólogos tienen que tener un conocimiento sobre esta enfermedad. ¿Cuál es el problema al tener un abordaje del síndrome de intestino irritable? Es la falta de biomarcadores específicos para poder diagnosticarlo y por eso se ha vuelto un reto en el día a día para nosotros. Y para su diagnóstico se requiere de la exclusión de enfermedades gastrointestinales crónicas y esto es el primer mensaje que le quiero dejar a todas las personas que me están escuchando, que para poder realizar un diagnóstico adecuado del síndrome de intestino irritable necesitamos hacer una exclusión de las patologías orgánicas. Entrando en la epidemiología, ¿qué datos tenemos en relación a esta enfermedad? La prevalencia que nos refieren algunos datos norteamericanos es que se conoce una incidencia una prevalencia del 12 al 28%. La mayor frecuencia en mujeres en relación con los varones, en una relación de 2 a 1 o 3 a 1, es más frecuente en la población menor a 50 años o en la población laboralmente activa, y de estos el 45% de los casos van a ser asociados a un síndrome de intestino irritable con el predominio de diarrea. En los Estados Unidos se conoce que los costos de esta enfermedad pueden llegar a los 742 o hasta a $7,500 por paciente. Y los gastos anuales en estos pacientes llegan a ser de 1.6 billones de dólares. Esto es secundario al uso excesivo y al abuso de laboratorios para poder realizar un diagnóstico preciso en estos pacientes. No me voy a detener mucho en conocer la fisiopatología, como les he comentado, tiene una gran fisiopatología compleja, está muy asociado con el eje cerebro-intestino. El 80% de estos pacientes van a tener una alteración en la motilidad intestinal. El 60% van a tener una hipersensibilidad visceral y esto es lo que nos lleva al fundamento principal de nuestro tratamiento, al control del dolor y la mejoría del proceso de la motilidad gastrointestinal. El proceso inflamatorio en la mucosa del colon también está asociado y la alteración en la microbiota intestinal cada vez tiene un factor de peso en el abordaje de estos pacientes. Como podemos ver en el gráfico, hay una interacción entre factores ambientales, hay una interacción entre factores genéticos e inmunológicos y todos estos van a repercutir sobre la inflamación del tracto gastrointestinal, sobre el colon sobre todo. Y muy relacionado sobre todo con los factores de ansiedad, depresión, etcétera. La distensión y la hinchazón, que como vamos a ver en el transcurso de la plática, no es un criterio diagnóstico, sin embargo está muy presente en los pacientes. Va a afectar en el 60% de los casos, más frecuente en pacientes que tienen síndrome de intestino irritable con predominio estreñimiento, puede llegar a ser o no ser visible. Esto es muy importante para diferenciar entre lo que es la hinchazón y la distensión abdominal, cuando ya tiene una percepción de las personas o solo cuando es una idea subjetiva del paciente, es muy distinto. Más común en las damas, es más llamativo al final del día y esto es un síntoma que relacionado al síndrome de intestino irritable va a tener una sensibilidad del 69% y una especificidad del 80%. Como podemos ver en el gráfico, todas las personas tienen gas.
al momento de tener una microbiota intestinal hiperproductora de metano y de gases, que todos vamos a tener estos gases, hidrógeno, CO2, oxígeno, etcétera, y metano también. Lo que hay que resaltar a los pacientes es que cuando esta hiperproducción o esta microbiota metanogénica produce gas, pues va a generar estas manifestaciones. Si bien los criterios Roma han ido ayudándonos a nosotros los clínicos para poder tener un diagnóstico adecuado, la introducción de Roma 4 y los criterios elaborados en 2016 permitieron un aumento en la especificidad de estos criterios. Disminuyeron también de igual manera la prevalencia del síndrome de intestino irritable, y esto nos ha permitido también poder discernir entre qué pacientes pueden tener una patología orgánica y qué pacientes pueden tener una patología funcional o del trayecto cerebro-intestino. Como podemos ver, el criterio principal es el dolor abdominal recurrente. Muchas veces los pacientes lo refieren como un dolor tipo cólico. Este se va a presentar una vez por semana en los últimos 3 meses y tiene que estar asociado con 2 o más de los siguientes criterios. Tiene que estar relacionado con la defecación, tiene que estar asociado con un cambio en la frecuencia de las heces y tiene que estar asociado con un cambio en la forma o apariencia de las heces. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Al igual que lo que platicamos el día de ayer en dispepsia funcional, tienen que ser manifestaciones clínicas que se van a presentar en los últimos 3 meses con inicio de los síntomas al menos 6 meses antes del diagnóstico. Muy importante tener este interrogatorio adecuado con los pacientes para poder ir diferenciando esto de una patología orgánica. El gráfico que les le muestro en este momento a todos ustedes es tomado justamente de los criterios Roma. Es un marco conceptual que nos ayuda a diferenciar entre los distintos trastornos digestivos que se pueden presentar en el colon. Muy importante que para nosotros poder diferenciar entre un síndrome de intestino irritable con sus distintas variantes a diferencia del estreñimiento funcional y de la diarrea funcional, es el predominio del dolor. Cuando tenemos pacientes en los cuales el síntoma principal es el dolor abdominal, esto nos va a dar una gran certeza de que nos podemos estar enfrentando frente a un síndrome de intestino irritable. A diferencia de los pacientes en los cuales, como vemos en la parte izquierda de sus pantallas, cuando no hay un predominio de dolor abdominal o no es el síntoma principal en estos pacientes, podemos estar frente a un estreñimiento funcional o a una diarrea funcional, que eso es muy importante diferenciarlo. La hinchazón o el bloating, que es un término tomado, acuñado del inglés, y la distensión abdominal son síntomas que van a estar presentes en gran proporción de los pacientes, sin embargo, no es un criterio clínico. Como podemos ver en la parte de las flechas rojas, cada vez que el dolor es un síntoma primordial, nos va a orientar, o ya sea asociado al proceso de la diarrea o también asociado al proceso del estreñimiento. Muy importante que cuando ya hemos evaluado el dolor abdominal en estos pacientes, sabemos que se han presentado durante los últimos 3 meses, que está asociado por lo mínimo una vez por semana y que se lo ha presentado en los últimos 6 meses, es el momento de interrogar en relación al tipo de evacuación que tenemos. Para eso la escala Bristol con sus pictogramas nos ayuda muchísimo al momento de evaluar a los pacientes. Cuando tenemos un Bristol tipo 1 o tipo 2, estas heces duras con evacuación difícil o que pueden estar compuestas en fragmentos, que los pacientes los refieren como una dificultad para evacuar, como una sensación de algo que está obstruyendo en la región del ano o incluso la necesidad de maniobras digitales, estamos frente a un estreñimiento severo o leve y esto es un Bristol grado 1 o grado 2. A diferencia de los trozos pastosos o estos trozos irregulares o las evacuaciones líquidas que están frecuentes por más de allá de 4 veces al día, son evacuaciones diarreicas. Entonces, al momento de nosotros investigar a los pacientes, si nos hablan de cualquiera de estos componentes en su tipo de evacuación, nos va a ayudar a ir discerniendo sobre qué tipo de síndrome de intestino irritable lo presentamos. Importante también diferenciarlos.
Hay 4 tipos de síndrome de intestino irritable. El primero, el predominio diarrea, cuando tenemos más de 25% de evacuaciones o movimientos intestinales en este tipo. Cuando el predominio de estreñimiento es cuando las evacuaciones tienen un predominio sobre estreñimiento. Cuando no podemos esclarecerlos, será un tipo mixto, o el no clasificable cuando no cumplimos aún los criterios. Este gráfico nos ayuda también a poder diferenciar entre los grupos. Como vemos en el extremo, en la parte izquierda y superior en sus pantallas, el síndrome de intestino irritable de predominio estreñimiento se va a asociar con estas evacuaciones tipo Bristol 1, tipo Bristol 2. A diferencia de los pacientes que tienen una evacuación diarreica, van a tener con mayor predisposición el tipo 6 o el tipo 7, y los del mixto van a tener las evacuaciones de los 2 tipos. En este tipo, aquí es importante evaluar que el 25% de los movimientos intestinales o de las evacuaciones en este grupo van a estar asociados. Siempre es parte de los criterios, como lo vamos a ir viendo en el transcurso de la plática, ir evaluándoles a los pacientes que al menos 4 días al mes deben de presentar estos hábitos intestinales anómalos para poderlos ir subclasificando. La importancia es de las asociaciones que tenemos en un síndrome de intestino irritable. Todos los trastornos funcionales digestivos pueden coexistir, uno o más de ellos. En el caso del síndrome de intestino irritable se ha visto que hay una asociación con estreñimiento funcional, o hay que irlo evaluando si no se trata de un estreñimiento funcional, cuando se puede evaluar que es un síndrome de diarrea funcional o una dispepsia funcional, que la platicamos el día de ayer. O lo más común también es la asociación de un síndrome de distensión abdominal, o el bloating syndrome, que es un término igualmente acuñado del inglés, que son pacientes que presentan más un predominio de distensión abdominal como síntoma primordial, y no se presenta como tal el dolor abdominal. Muy importante el momento de evaluar a los pacientes. El interrogatorio nos va a ayudar a discernir sobre estos distintos síndromes. Y lo más importante que les puedo dejar en este caso es que siempre que evalúen un paciente, tenganlo presente. Se puede presentar uno o más de estos trastornos funcionales digestivos. ¿Cuál es la prevalencia que vamos a llegar a tener de estas asociaciones? No tenemos hasta ahora una estadística o estudios que nos permitan decirlo cuál va a ser la asociación más frecuente. Si bien como les habíamos comentado, es descartar patología orgánica. Previo a considerar el diagnóstico de un trastorno funcional digestivo, es evaluar al paciente y saber en qué momento estudios invasivos como la colonoscopía o estudios de imagen como el ultrasonido, tomografía, etcétera, van a entrar en el rol de evaluación de nuestros pacientes. Los datos de alarma que deben de considerarse siempre en estos pacientes son estos: síntomas que aparecen en las personas por encima de los 50 años, sangrado gastrointestinal, sobre todo melena o hematoquesia, muy importante evaluar al paciente, pérdida de peso no explicable, diarrea sobre todo nocturna o que despierte al paciente durante la noche, la anemia por deficiencia de hierro y los antecedentes de familiares de cáncer colorectal, de enfermedad inflamatoria intestinal o de enfermedad celíaca son muy importantes para que nosotros tomemos otra pauta al momento de valorar a los pacientes y tengamos que hacer estudios invasivos o serológicos más avanzados. La sensibilidad que tenemos al evaluar a estos pacientes con este tipo de criterios es del 93% y una especificidad del 95%. Bien. ¿Qué evaluación inicial? Lo que nos dicen las guías internacionales, los consensos, incluso los criterios Roma 4 del 2016, es que para hacer un diagnóstico de estos pacientes se debe de hacer una evaluación muy concisa y utilizar las herramientas diagnósticas precisas. No llegar tampoco al uso y al abuso de muchos estudios de laboratorio, que lo único que pueden llegar a crear es un poco más de ansiedad en el paciente, porque lo que estamos reflejando es que no conocemos cuál es la causa. Sin embargo, lo que nos recomiendan las guías es tener un estudio con una biometría hemática, un perfil metabólico completo, factores de inflamación como PCR y BCG y la función tiroidea. Esto es una recomendación que se debe de aplicar
Sin embargo, en este tipo de pacientes, cuando hablamos de pruebas serológicas, hay pruebas especiales que se tienen que realizar, sobre todo cuando tenemos sospecha de aquellos pacientes con enfermedad celíaca. Las guías nos recomiendan evaluarlo con anticuerpos transglutaminasa tisular del tipo IgA, la evaluación de inmunoglobulina A sérica y si es que estamos dentro del medio, lamentablemente aquí en el Ecuador no tenemos pruebas para la evaluación de malabsorción de sales biliares, sin embargo en Europa ya se está practicando la evaluación a través de pruebas serológicas para conocer malabsorción y también irlo diferenciando de algunos procesos como las diarreas por sales biliares. Bien, este primer estudio que les voy a presentar nos habla sobre el screening de enfermedad celíaca en pacientes con síndrome de intestino irritable. Este estudio, publicado en el 2017 en el American Journal of Gastroenterology, nos habla que en aquellos pacientes que tienen dolor abdominal, que tienen distensión abdominal y evacuaciones disminuidas en consistencia e incrementadas en frecuencia, la serología positiva con anticuerpos transglutaminasa tisular en enfermedad celíaca puede llegar a ser positiva en un 2.6 a un 5.7% sin necesariamente ser un paciente celíaco positivo. Es decir, que en un 2% o un 5% de estos pacientes van a tener una serología positiva y nos van a indicar o nos va a obligar a hacer un estudio endoscópico con toma de biopsias para ir descartando si se trata de una celiaquía que nos confiere una patología orgánica o solo es una prueba serológica positiva. Lo mismo en este estudio, se evalúan 10 estudios con 2.094 pacientes y se ve que la prevalencia de esto es del 5.7% al evaluarlo con anticuerpos transglutaminasa del tipo IgA. Cuando se hacen estudios con anticuerpos antiendomicio, con anticuerpos transglutaminasa IgG, que ya no son parte del abordaje inicial en un paciente, la prevalencia puede ser del 2.6%. Lo mismo, cuando evaluamos anticuerpos antiendomicio, la prevalencia de estos pacientes va a ser del 5.7%. ¿Qué es lo que les puedo dejar como mensaje al mostrarles este tipo de estudios? Es que en aquellos pacientes que tengan dolor abdominal y que tengan evacuaciones que se consideren como diarrea, la evaluación nos puede llevar a utilizar anticuerpos transglutaminasa IgA para evaluar y descartar enfermedad celíaca. Sin embargo, tener que un 2.6 a un 5.7% de estos pacientes pueden tener una serología positiva sin tratarse como tal de un síndrome, de una enfermedad celíaca. Como segunda parte, los estudios que se pueden utilizar, el coprológico y el coproparasitoscópico, algunos consensos nos recomiendan sangre oculta en heces o la prueba de FIT, que es la inmunohistoquímica fecal, para ir discerniendo entre pacientes que puedan tener un patrón inflamatorio. Sin embargo, las pruebas especiales que se pueden hacer en heces es la calprotectina fecal, lactoferrina fecal, que no está disponible en nuestro medio, y la evaluación de pruebas como para descartar Giardia lambda y elastasa fecal en aquellos pacientes que estamos sospechando que haya una insuficiencia pancreática exógena. Hablar sobre calprotectina fecal y lactoferrina fecal, que son pruebas que son cada vez mayor uso en nuestro medio. Calprotectina es un marcador derivado de neutrófilos que se encuentra en las heces y son liberadas a partir de la luz intestinal. Esto nos habla de presencia de inflamación intestinal y lo más importante es resaltar que todos los pacientes o todas las personas vamos a eliminar esta calprotectina. Sin embargo, en aquellos pacientes que tengan niveles por debajo de 40 microgramos gramo, se puede considerar como pacientes con una entidad probablemente de un trastorno funcional digestivo y no tratar de otra enfermedad. Sin embargo, aquellos pacientes que tengan un reporte por encima de los 400 microgramos gramo, la recomendación es establecer un abordaje para descartar enfermedad inflamatoria intestinal con colonoscopía y toma de biopsia. Aquellos pacientes en los cuales están en esta zona entre los 40 o los 200 microgramos y 400 microgramos, es importante ir haciendo una evaluación e ir buscando el porqué de este patrón inflamatorio en colon.
Este estudio que les presento, publicado en el 2015, es un estudio que se evaluó cuál es la utilidad de la proteína C reactiva de la BCG, calprotectina y lactoferrina para descartar enfermedad inflamatoria intestinal en pacientes con síndrome de intestino irritable. Como vemos en las gráficas, aquellos pacientes que tienen niveles por debajo de los 0.5 microgramos gramo nos permite tener una exclusión con seguridad de enfermedad inflamatoria intestinal y podemos considerar que nuestro paciente estamos frente a un trastorno funcional digestivo. Entonces, cuando tenemos un paciente en el cual tiene dolor abdominal, que ha presentado fiebre o que tiene evacuaciones disminuidas en consistencia, la evaluación con calprotectina nos va a dar esta oportunidad de descartar sobre todo enfermedad inflamatoria y poder continuar con nuestro abordaje considerándolo al paciente con un síndrome de intestino irritable. De igual manera, el estudio, como les presentábamos, de 1.252 pacientes, cuando se tomó como un punto de corte los valores por debajo de 40 microgramos gramo, como podemos ver en las gráficas, nos descarta con seguridad la enfermedad inflamatoria intestinal y nos permite tener un abordaje más profundo, descartando un síndrome de intestino irritable o un trastorno funcional digestivo. Y en relación a algo que es mucho más prevalente en nuestro medio, a diferencia de en otros países, la Giardia lambda tiene que ser también excluida. Las guías norteamericanas nos hablan sobre todo que en pacientes con sospecha de diarrea crónica podemos evaluarlo, Giardia lambda, a través del uso de una prueba para antígeno para Giardia o PCR para Giardia. Por último, las pruebas de aliento también, que cada vez entran un poquito más en uso. Podemos utilizar las pruebas en aliento para evaluar glucosa, lactosa, lactulosa y fructosa, con el objetivo de descartar sobre todo a esta flora bacteriana metanogénica que nos justifique también la sobredistensión en nuestros pacientes. Como vemos, el uso de las pruebas de aliento nos ayudan sobre todo a descartar sobrecrecimiento bacteriano, una flora bacteriana metanogénica, la mala digestión de carbohidratos y en pacientes también que tienen un síndrome de intestino irritable con predominio de diarrea o en pacientes con diarrea crónica descartar un tránsito orocecal acelerado. ¿Cuál es la utilidad de las pruebas de aliento para la evaluación de los pacientes con síndrome de intestino irritable? Como vemos este metaanálisis publicado en el 2009, las pruebas de aliento en aquellos pacientes que tienen una probabilidad de síndrome de intestino irritable con mayor frecuencia fueron anormales. La prueba de aliento con uso con lactosa tenían una prevalencia de 54% en aquellos pacientes que cumplían criterios para síndrome de intestino irritable, la prueba de glucosa un 31% y el cultivo y aspirado yeyunal positivo en aquellos pacientes tenían una prevalencia del 4%. ¿Qué nos habla qué mensaje nos puede dejar estos estudios? Es que los pacientes con síndrome de intestino irritable tienen 3.3 veces más probabilidades de tener una prueba de aliento anormal en comparación con los pacientes del grupo control. Y lo más importante de este tipo de pruebas es que es un estándar de oro para el diagnóstico de SIBO o de sobrecrecimiento bacteriano y es de utilidad sobre todo para el diagnóstico de esta entidad que tiene menor costo, mayor practicidad en la práctica clínica y el único punto es que puede tener el potencial de contaminación cruzada con la flora bacteriana orofaringia, que es lo más importante al momento de descartar estos casos. Si bien hablamos cuál es la utilidad de la colonoscopía en aquellos pacientes con síndrome de intestino irritable, este estudio nos habla sobre todo de la efectividad o qué rol cumple la colonoscopía en aquellos pacientes que tienen sospecha de síndrome de intestino irritable de predominio diarrea. Generalmente los estudios
colonoscópicos muchas veces van a tener una respuesta de una mucosa normal. Sin embargo, en aquellos pacientes que tienen síndrome de intestino irritable o que tienen predominio de diarrea y queremos descartar un síndrome de intestino irritable, la recomendación es tomar biopsias de colon izquierdo. 466 pacientes evaluados con colonoscopía y biopsias en rectos sigmoides, se vio que aquellos pacientes la mayor frecuencia se encontraban era poliposis, mucosa eritematosa ulcerada o una enfermedad diverticular como hallazgos. Y los hallazgos histopatológicos generalmente son los pólipos hiperplásicos, los adenomas que se pueden encontrar. Sin embargo, un grupo pequeño de pacientes llegaban a tener un diagnóstico de colitis microscópica que podrían darnos la justificación del por qué la diarrea estaba presente en estos pacientes. Entonces, el mensaje es que la prevalencia de anomalías estructurales del colon no es mayor en pacientes con síndrome de intestino irritable. Por otro lado, la estrategia de diagnóstico con la exclusión o por exclusión de algunas pruebas, como podemos ver en este estudio, nos habla que aquellos pacientes que tengamos una sospecha de síndrome de intestino irritable sin datos de alarma, considerando los datos clínicos más la serología o por exclusión de colonoscopía, serología más datos clínicos, nos hablaba que el abordaje con un diagnóstico positivo, es decir, con clínica y serología, no es inferior a una estrategia de exclusión. Importante es que la colonoscopía debe de ser un estudio reservado para aquellos pacientes que tengan datos de alarma o aquellos pacientes que posterior a una evaluación serológica y un tratamiento clínico inicial no han tenido una respuesta favorable, se puede considerar en ese momento los estudios invasivos. Esta imagen que les dejo aquí es lo que nosotros realizamos en nuestra práctica clínica y cómo lo vamos evaluando. Los pacientes con sospecha de síndrome de intestino irritable con criterios de Roma 4, se realiza un examen clínico y descartando también los datos clínicos relevantes. El momento en que nosotros tenemos un paciente con los datos de alarma, como podemos ver en el recuadro rojo, lo habíamos mencionado, los pacientes mayores de 50 años, pérdida de peso, anemia, la historia familiar de cáncer colorectal, el sangrado rectal o la diarrea nocturna, cuando estos pacientes tienen algún dato de alarma que está presente, lo más indicado es hacer un estudio colonoscópico y los estudios de imagen pertinentes para la evaluación de nuestro paciente. Cuando los datos de alarma están ausentes, podemos hacer estudios de laboratorio como biometría hemática, el perfil metabólico, que yo les recomiendo que sea de entrada en todos sus pacientes, la serología de enfermedad celíaca, las guías internacionales también nos recomiendan, la protectina fecal, PCR o los antígenos para Yardia-Landia, de acuerdo a las consideraciones clínicas que tengan sus pacientes, o las pruebas de aliento, considerarlas sobre todo cuando hay sobredistensión o un síndrome de bloating. Considerar la colonoscopía en aquellos pacientes, sobre todo con síndrome de intestino irritable con predominio de diarrea, las biopsias de colon izquierdo, y la recomendación es despedir al patólogo que nos busque colitis microscópica, sobre todo en el género femenino. Cuando hemos hecho un diagnóstico certero del síndrome de intestino irritable, podemos iniciar un tratamiento de acuerdo a los síntomas predominantes. Sin embargo, cuando hemos hecho pruebas diagnósticas dirigidas a estos problemas, como podemos ver en la parte inferior del subrecuadro, si no hay mejoría, reevaluar los síntomas en 4 a 6 semanas. Si hay una mejoría, podemos continuar con la terapia establecida, pero si no hay mejoría, tenemos que ir buscando las opciones. Bien. Perdón. Bueno, una disculpa. Hablando sobre síndrome de intestino irritable, ya en la parte de tratamiento, lo que tenemos que hacer es establecer una relación médico-paciente. Hay estudios evaluados sobre todo de esta parte y se ha visto que aquellos pacientes que confían en su médico van a tener una respuesta favorable incluso a tratamiento con y sin instauración farmacológica. Conocimiento de la enfermedad, explicar al paciente que no es una enfermedad que incrementa el riesgo sobre cáncer colorectal, la educación sobre la enfermedad, sobre todo explicarle al paciente que el aporte de dieta, ejercicio, evitar el estrés van a mejorar su calidad de vida y tranquilizar al paciente.
Los tres factores para modificar estilo de vida, sobre todo dieta soluble, fibra soluble, perdón, en la instauración de dieta FODMAPs, que lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, la actividad física y evitar el estrés y la privación de sueño. ¿Cómo abordar a los pacientes de acuerdo al síntoma predominante, como les decía previamente? Con el uso, sobre todo en el caso de dolor abdominal, el uso de antiespasmódicos, en el caso de distensión abdominal, el uso de antiespasmódicos también asociado con un antiproductor de gas, por ejemplo, el uso de dimeticona, simeticona. En el caso de estreñimiento, ablandadores de heces, laxantes, síndrome de intestino irritable con predominio de diarrea, se puede utilizar loperamida. Y en segunda línea, como podemos ver, tenemos el uso de linaclotide no disponible en nuestro medio, lubiprostona también no disponible, rifaximina en pacientes con síndrome de intestino irritable o síndrome de predominio mixto, y utilizar neuromodulación como una tercera etapa cuando no tenemos pacientes con una respuesta satisfactoria. La dieta FODMAPs, ya cada vez utilizada con más frecuencia, habla sobre, son el evitar hidratos de carbono de cadena corta. Estos hidratos de carbono de cadena corta, en el momento que nosotros los ingerimos en pacientes que tienen síndrome de intestino irritable, van a reabsorberse con dificultad en intestino delgado, van a producir una fermentación cada vez más acelerada y obviamente la producción de gas, generando una alteración en la motilidad intestinal y una generación de dolor. La dieta FODMAPs, entonces, en este caso, va a disminuir estos síntomas digestivos de dolor y distensión. La respuesta la vamos a ver entre 8 a 14 días de iniciado el tratamiento, y el grupo de pacientes que va a tener una mejor respuesta a este tipo de estrategias van a ser los de predominio diarrea. A diferencia en la dieta FODMAPs, las desventajas es que puede producir alteraciones en la microbiota intestinal, va a haber una disminución de bifidobacterias y puede haber el riesgo de aumento de Clostridium, los efectos deleterios sobre el tránsito colónico, por eso hay que tener mucho cuidado, sobre todo en pacientes con predominio de estreñimiento, y al ser una dieta restrictiva, al ser una dieta que puede generar incluso hasta molestias en nuestros pacientes, la intención es no llevarlo más allá de 4 o 6 semanas y posteriormente la instauración progresiva de los grupos alimenticios e ir buscando cuáles son estos alimentos que generan una mayor producción de gas. Los antiespasmódicos, medicamentos utilizados en primera línea, como ustedes pueden ver, tenemos 4 grupos de medicamentos: los relajantes del músculo liso, los derivados de escopolamina, los anticolinérgicos o antimuscarínicos, antagonistas del calcio, que son mucho más frecuentes en la práctica clínica, y los agentes bloqueadores de los canales de calcio, bromuro de pinaverio, citrato de alberina. Los antiespasmódicos lo que van a hacer es mejorar los síntomas de dolor y de distensión abdominal. Ese es el primer objetivo que tenemos. La relajación del músculo liso, disminuir la contractilidad y los espasmos gastrointestinales. Los efectos adversos como sedación y la boca seca van a estar presentes. Y necesitamos un número de 7 como intención a tratar para mejorar en un paciente los síntomas gastrointestinales. 2 estudios realizados por el grupo de Ford, uno en el 2008 y el otro en el 2020, han hablado que un metaanálisis de 1.178 pacientes en el cual se evaluó 12 tipos de antiespasmódicos versus el uso de placebo, el riesgo relativo para la persistencia de síntomas fue de 0.68. El segundo estudio, evaluado en el 2020, que comparó iosina, mebeverina y alberina versus el placebo, se vio que un riesgo para la persistencia de síntomas fue de 0.63. Lo que reportan los investigadores es que no son superiores a placebo al momento de instaurar este tratamiento. Desglosándolo en el primer grupo, en el predominio de diarrea, las guías, tanto el consenso del 2016, el consenso norteamericano, las guías publicadas este año en el American College of Gastroenterology, o las guías británicas del consenso mexicano incluso, también nos habla del uso de loperamida en pacientes con síndrome de intestino irritable. La evidencia es baja para el uso de loperamida a largo plazo, por lo cual no es recomendado como primera línea para el tratamiento de estos pacientes. Si bien hay una mejoría en la frecuencia y la consistencia de las evacuaciones, tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo con los efectos a largo plazo. No presenta mejoría en los síntomas globales, es decir, sobre distensión, sobre dolor abdominal. Las dosis iniciales de 4 miligramos con 2 miligramos posteriores a cada diarrea sin exceder los 16 miligramos.
¿Qué nos hablan estos tres consensos? Sobre todo el consenso del Colegio Americano de Gastroenterología es que el uso de la loperamida no tiene mayor efecto sobre los otros medicamentos y la evidencia es baja. El uso de rifaximina, un antibiótico de, propio de la luz intestinal, este estudio publicado en el 2018 es el Target 3, que fue un ensayo en el cual se evaluó la rifaximina, este antibiótico, sobre los pacientes con síndrome de intestino irritable. La dosis que se utilizó fue de 550 miligramos 3 veces al día durante los 14 días, que es la recomendación que nos dan los consensos sobre cómo utilizar la rifaximina, y se vio que los respondedores al tratamiento se definió por una reducción en el 30% del dolor abdominal y un 50% en las semanas subsecuentes. Se vio que los pacientes con aquellas evacuaciones Bristol 5 a 7 a los 14 días tenían una mejoría con evacuaciones Bristol 3 o 4. Como podemos ver, estos 1.805 pacientes evaluados, se vio que el riesgo relativo para persistencia de los síntomas fue de 0.84, con un número necesario de tratar de 9, pero un punto a favor es que tiene efectos sobre estos síntomas globales en los pacientes con síndrome de intestino irritable. Y lo más importante es que necesitamos tener una evaluación o una curva de 14 días para poder tener una respuesta clínica en este grupo de pacientes. Igual, el consenso norteamericano nos habla sobre que el uso de rifaximina de 550 miligramos, como podemos ver en el gráfico inferior, se ve que aquellos pacientes que llevaron este tratamiento hasta 14 días tenían una mejoría. En el caso, aquellos pacientes que incluso después de un tratamiento clínico con rifaximina que tuvieron una respuesta favorable, se pueden utilizar entre 2 a 3 ciclos adicionales, con la intención de ir mejorando las evacuaciones y mejorar los síntomas globales. Aquellos pacientes que tuvieron una respuesta satisfactoria al primer tratamiento con rifaximina, se podía utilizar de estos 2 ciclos para, en el caso que los síntomas reaparezcan, va a mejorar el dolor abdominal, va a tener una mejoría en el patrón evacuatorio sin un incremento en los efectos adversos, y también algo que preocupa cada vez más frecuente por el uso de antibióticos, este antibiótico no vio un incremento en los casos de Clostridium difficile. Alocetrón es un medicamento utilizado cada vez con más frecuencia también para el síndrome de intestino irritable. Es un medicamento que el consenso norteamericano nos habla que se puede utilizar sobre todo en el género femenino. Tenía un mayor beneficio, sobre todo en aquellos pacientes con síntomas severos. Mejora el dolor abdominal e hipersensibilidad visceral. El uso es de 0.5 a 1 miligramo cada 12 horas. Pero el riesgo en este tipo de pacientes del uso de este medicamento es el estreñimiento y la colitis isquémica. Sin embargo, se vio que en este estudio con 105 pacientes del género femenino, la mejoría del 45% en los síntomas globales a 12 semanas de tratamiento. Como podemos ver, incluso aquellos pacientes que se utilizó el tratamiento con alocetrón, la incontinencia o la urgencia disminuían notablemente a 12 semanas de tratamiento. Ondansetron, que es un medicamento con frecuente o mayor disponibilidad en nuestro medio, sin embargo es un antiemético que se utiliza con mayor frecuencia para la prevención de náusea y vómito en quimioterapia. Se puede utilizar en dosis de 4 a 8 miligramos cada 8 horas. Y como podemos ver en este gráfico, comparando ondansetron a una dosis de 4 miligramos en comparación con placebo, había una mejoría en los síntomas globales a 12 semanas de tratamiento. Esto también nos habla de una mejoría en comparación a placebo en los en síntomas como la consistencia de las heces, en urgencia y frecuencia. El Uxadoline es un medicamento que cada vez tiene mayor uso, sobre todo en pacientes con síndrome de intestino irritable de predominio de diarrea. Es un agonista mixto, un antagonista agonista de opioides, y se puede utilizar en pacientes con síndrome de intestino irritable y va también a tener un beneficio sobre los síntomas globales. Como podemos ver, pacientes con el uso de 75 miligramos de 100 miligramos tenían una mejoría en este estudio publicado en el 2016.
tiene un mayor beneficio en pacientes con síntomas severos, es un neuromodulador periférico, también nos va a ayudar por eso, sobre todo en el dolor abdominal, reduce el tránsito y secreción intestinal, sobre todo al actuar en el sistema nervioso entérico, tiene el beneficio sobre la hipersensibilidad visceral, sin embargo, está contraindicado en pacientes post-colistectomía, en pacientes con cirrosis hepática Child-C, sobre todo por la contracción de esfínter de Oddi, y las dosis que se deben utilizar son de 75 a 100 miligramos. Este estudio, en 2.400 pacientes, evaluó una reducción del dolor abdominal de un 30% con el inicio de los síntomas, mejoría las evacuaciones en Bristol 5 con dosis de 75 y 100 miligramos y los riesgos de estreñimiento y pancreatitis. Sin embargo, para tener una respuesta favorable necesitamos tener un número necesario de tratar de 12. Por otro lado, en el estreñimiento, la fibra soluble cada vez más en uso también, tenemos que ir diferenciando qué fibra vamos a utilizar en los pacientes. La fibra soluble, a diferencia de la fibra insoluble, es la que tiene que ser utilizada en estos pacientes. Va a mejorar los síntomas globales con el uso de la fibra soluble, que esta la vamos a encontrar sobre todo en muchos de los alimentos. Vamos a necesitar un consumo de 25 a 30 gramos día. Se encuentra en el psyllium, se encuentra en la avena, en la cebada, en los frijoles, a diferencia de la fibra insoluble que la vamos a encontrar en el salvado de trigo, en los cereales integrales o incluso en las verduras. No genera fermentación en el colon y por ende no va a generar una mayor distensión y flatulencia. Como podemos ver en el gráfico, aquellos pacientes que tenían el consumo de fibra soluble tenían un beneficio sobre dolor, sobre distensión abdominal, con un riesgo relativo de 0.86. Y el número necesario a tratar en estos pacientes es de 10. Los secretagogos, que son medicamentos que cada vez están en mayor uso para los pacientes con síndrome de intestino irritable y con estreñimiento, el American College of Gastroenterology en el 2020 o también la Asociación Americana de Gastroenterología en el 2014, el Consenso Mexicano en el 2016, todos hablan sobre el uso de polietilenglicol, lobiprostona, linaclotide, pecanatide y tegacerol. Sin embargo, el uso de polietilenglicol, el único consenso que nos da su apoyo como una fuerte recomendación de uso es el Consenso Mexicano para una evidencia de calidad moderada. El uso de lubiprostona, el Colegio Americano también da una recomendación fuerte para su uso. Lamentablemente no está disponible en el Ecuador. Tengo entendido que ya hay disponibilidad en México para el medicamento. Y linaclotide tiene también una recomendación en su uso, también es un medicamento que no está disponible en nuestro medio, pero son dos de los medicamentos que tienen una recomendación y con una evidencia de calidad alta para mejoría de los síntomas globales y para la mejoría del estreñimiento. Con polietilenglicol, con Tumax o Neolax, que son los nombres que tenemos comercialmente en nuestro medio, son medicamentos que al uso de 13.8 gramos, bueno, de 17 gramos, que es lo que tenemos en nuestro medio, aumenta el número de evacuaciones espontáneas, mejora en la consistencia de las evacuaciones, sin embargo, no presenta superioridad para el control de dolor o distensión abdominal. Por otro lado, el uso de lubiprostona para pacientes con constipación, como podemos ver en los gráficos, tanto en la mejoría de los síntomas globales como dolor abdominal, el bloating, la severidad de la constipación, la consistencia de las evacuaciones, sí mejoran con este medicamento. Incrementa la frecuencia de evacuaciones, disminuye los síntomas globales y la tasa de respondedores es mucho más significativa con el paso del tiempo. El riesgo si bien es de náusea, cefalea o diarrea. Linaclotide, otro de los medicamentos, también tiene una buena respuesta, sobre todo en síntomas globales, con el uso de 290 microgramos. Tiene una disminución del 47% del dolor abdominal con el inicio del tratamiento. Tiene una mejoría clínica en el dolor abdominal a partir de la cuarta semana de tratamiento, como podemos ver en los gráficos, y tiene una mejoría en las evacuaciones desde el inicio del tratamiento.
¿Cuáles son las dosis recomendadas? En el momento que los podamos utilizar, pues es 8 microgramos cada 12 horas para la ubiprostona. Linaclotide tiene que ser una dosis de 290 microgramos cada 24 horas, lecanatide de 3 miligramos y tegacerot de 6 miligramos cada 12 horas. Si bien el uso de probióticos, de prebióticos y simbióticos cada vez es más rutinario en nuestra práctica clínica, el uso de probióticos está mucho más apoyado sobre aquellos pacientes con síndrome de intestino irritable de predominio diarrea. Este estudio con 1.341 pacientes, la combinación de probióticos presenta una mejoría modesta sobre dolor abdominal con un riesgo relativo de 0.31. Disminuyen significativamente flatulencias, disminuyen hinchazón abdominal. Sin embargo, por la evidencia de calidad baja, la Sociedad Americana no sugiere su uso de probióticos para el manejo de los síntomas globales en pacientes con síndrome de intestino irritable. Bien, la segunda parte del gráfico nos habla sobre todo de la persistencia de dolor con el uso de probióticos es menor. Se observa que aquellos pacientes que nuestro compuesto de probióticos tiene el uso de Bifidobacterium va a tener una mejoría sobre los síntomas globales, por eso tiene una mayor relevancia, sobre todo en síndrome de intestino irritable con predominio de diarrea, pero lo uso también de compuestos asociados. Cuando se usa lactobacillus o Saccharomyces no presentan una superioridad sobre placebo. Por último, la neuromodulación, que también es un punto muy importante. A menudo los neuromoduladores lo que van a hacer es una acción sobre el sistema nervioso entérico. Su uso está recomendado cuando el dolor abdominal asociado a síndrome de intestino irritable es moderado, severo o persistente. Aquellos pacientes que, a pesar de nuestra estrategia con antiespasmolíticos y con el uso también de modificadores de las evacuaciones, pues no hay una respuesta, pues lo podemos utilizar. La activación sobre serotonina, noradrenalina son mecanismos claves para modular el dolor en pacientes con síndrome de intestino irritable. Y tenemos 3 grupos de pacientes: antidepresivos tricíclicos, los inhibidores de recaptación de serotonina y los de serotonina noradrenalina, que son los que podemos utilizar. Como habíamos platicado el día de ayer, el riesgo son los efectos adversos de estos medicamentos. Sin embargo, los antidepresivos tricíclicos van a ser la primera línea de tratamiento cuando el dolor predomina. De ellos, amitriptilina y imipramina son los que tienen más evidencia. Lo que tenemos que discutir con nuestros pacientes es el riesgo de adormecimiento, sequedad. En aquellos pacientes que tienen síndrome de intestino irritable con predominio de estreñimiento, no entra en este grupo utilizar este tipo de medicamentos. Hipotensión, ganancia de peso, arritmias y disfunción sexual. Los inhibidores de recaptación de serotonina se pueden utilizar cuando hay una coexistencia de ansiedad o depresión, cuando hay características obsesivo-compulsivas o fobias en nuestros pacientes y cuando el dolor abdominal no es el síntoma primordial. Sertralina, citalopram y citalopram los podemos utilizar. Lo más importante es que para aquellos pacientes que tienen síndrome de intestino irritable con predominio de estreñimiento, no los vamos a utilizar en este grupo. Y los inhibidores de recaptación de serotonina, noradrenalina, venlafaxina y duloxetina son los que tenemos con mayor disponibilidad. Sin embargo, no son primera línea en pacientes con síndrome de intestino irritable. Se pueden utilizar cuando hay un dolor abdominal o cuando no se toleran los efectos adversos de los antidepresivos tricíclicos. ¿Cómo lo vamos a utilizar? En esta gráfica les indico que en pacientes con antidepresivos tricíclicos se pueden utilizar en aquellos pacientes con síndrome de intestino irritable con dolor abdominal o predominio de diarrea. Los inhibidores de recaptación de serotonina en pacientes con síndrome de intestino irritable o síndrome de intestino irritable con predominio de estreñimiento. Las dosis iniciales en estos pacientes tienen que ir siendo paulatinamente incrementadas cada 2 semanas, cada 3 semanas se tienen que ir elevando las dosis de acuerdo a los requerimientos del paciente y la tolerancia que lleva a tener el paciente con este tipo de medicamentos. Amitriptilina, la recomendación es de 12.5 miligramos utilizado en la noche, previo a la hora de sueño del paciente para reducir así los efectos adversos. Y lo más importante es que, a diferencia de muchos de los medicamentos que le hemos hablado en el transcurso de la plática, el número necesario a tratar en estos pacientes es solo de 4.
La duración de tratamiento con antidepresivos tricíclicos es de 8 a 12 semanas, en el momento en el cual ya vamos a suspender el medicamento y vamos a ir evaluando tolerancia y respuesta clínica adecuada. Y lo mismo, pues, los pacientes con inhibidores de recaptación de serotonina, no excederse de las 12 semanas, al igual que los de recaptación serotonina noradrenalina. Los estudios comparativos en pacientes que tienen antecedentes de factores psicológicos y el uso de antidepresivos en pacientes con síndrome de intestino irritable nos habla que los antidepresivos son eficaces para reducir los síntomas en pacientes con síndrome de intestino irritable. El riesgo relativo es de 0,62 a no mejorar los síntomas en comparación con placebo, y los efectos del tratamiento similares entre antidepresivos tricíclicos y los inhibidores selectivos de recaptación. Sin embargo, estos estudios, los metaanálisis tienen una heterogeneidad alta y hay que irlos tomando con discreción. El efecto de fibra soluble, el uso de antiespasmódicos o los neuromoduladores en pacientes con síndrome de intestino irritable, se ve que en aquellos pacientes en los cuales se utiliza antidepresivos tricíclicos van a ser más eficaces para reducir los síntomas globales de este tipo de pacientes. Los antidepresivos tricíclicos es el neuromodulador con mayor efectividad para el control de síntomas globales, incluso superando antiespasmódicos, tiene mayor eficacia sobre dolor y no hay diferencias estadísticamente significativas en los tratamientos para el control de síntomas globales y dolor abdominal. Entonces, el uso de los neuromoduladores también se puede hablar de los de segunda línea, en los cuales no me voy a detener mucho tiempo en esto. Sin embargo, se puede hacer una asociación con olanzapina, con quetiapina. Sin embargo, tienen mayor efecto sedante, tienen el riesgo de síndrome metabólico, de prolongación del intervalo QT, o incluso se ha reportado también alteraciones en el ritmo cardiovascular, en el ritmo cardíaco, como el Torsades de Pons, o llegar también a la muerte súbita. Los anticonvulsivantes, como el uso de gabapentina o de pregabalina, que también son neuromoduladores periféricos, tienen una reducción sobre hipersensibilidad, mejoran el dolor abdominal, mejoran distensión. Sin embargo, tienen somnolencia, tienen mareo, y uno de los efectos adversos es el aumento de peso. Banderas rojas para pacientes en los cuales podemos considerar que eventualmente van a ser necesarios utilizar neuromodulación para mejorar los síntomas, sobre todo dolor abdominal, son aquellos pacientes que tienen estos factores, factor de ansiedad, de depresión, que han presentado ideaciones suicidas, historia de abuso sexual o trauma, abuso de pareja, la severidad del dolor, sobre todo en las últimas 4 semanas, somatización sobre los efectos, sobre las condiciones clínicas del paciente, deficiencia o discapacidad, me refiero sobre todo a que el dolor que interfiera con las actividades en las últimas 4 semanas, o el abuso de alcohol o drogas. Cuando tenemos estos puntos, sobre todo el momento de abordar a nuestros pacientes, el riesgo de que presentemos la necesidad de utilizar neuromodulación cada vez es mayor. Mensajes para el consultorio: lo más importante es no asumir e investigar adecuadamente a cada paciente, investigar constantemente el riesgo, sobre todo de estos factores de riesgo de banderas rojas que nos indiquen el uso de estudios complementarios. Paciencia con nuestros pacientes, esto es muy difícil de establecerlo, pero hay que irlo buscando y tener una relación médico-paciente adecuada. Los signos y síntomas de alarma identificados en pacientes con síntomas de síndrome de intestino irritable tienen que ser evaluados, no dejarlos pasar por alto. Es esencial explicar que tanto los efectos deseados como el uso de neuromoduladores centrales como los posibles efectos secundarios antes de iniciar el tratamiento. Y los antidepresivos tricíclicos van a ser opciones terapéuticas muy eficaces, sobre todo en pacientes con síndrome de intestino irritable de predominio diarrea. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Daniel. En este momento podemos habilitar todas las preguntas que deseen realizarlas en las diversas plataformas. De igual forma, quienes gusten actuar pueden simplemente levantar la manito acá internamente y nosotros les damos el paso a su micrófono. Aquí en el chat nos dicen buenas noches, excelente ponencia. De igual forma, en la plataforma de YouTube nos están haciendo llegar los agradecimientos. Doctor, muchísimas gracias, excelente disertación. Muchísimas gracias, excelente tema, doctor.
Doctor, Muchas si nos gracias. pudiese ayudar, por favor, con un último mensaje que usted quisiera dejarnos a todas las personas que constantemente nos capacitamos en Levens o a su vez en Samedi y nos mantenemos actualizados en estos temas. Y bueno, creo que en relación a la ponencia de hoy es el siempre investigar, actualizarnos, estudiar. Esa es la única manera que vamos a poder fortalecer nuestro conocimiento sobre cada una de las patologías que estamos viendo en el día a día. Y en el caso, pues, de síndrome de intestino irritable, lo primero que les puse, no, la recomendación es no asumir, siempre investigar al paciente, buscar qué es lo que puede estar desencadenando las molestias y ser comprensivos con nuestros pacientes, sobre todo en esta patología que es difícil para ellos, ya de por sí la enfermedad les está yendo mal, como para que nosotros seamos apáticos con ellos. Muchísimas gracias, doctor. Aquí en Zoom nos dicen Cristian Carrillo, felicidades, excelente ponencia. Tenemos una pregunta de Luis Mochas, nos dice, ¿por cuánto tiempo mantiene la medicación antes de cambiar o reevaluar a los pacientes? Bueno, excelente pregunta. Ningún consenso habla directamente sobre cuánto tiempo, muy pocos artículos son los que hablan. En la práctica clínica lo que yo hago es evaluar al paciente, solicitar los laboratorios, inicio el tratamiento con espasmolítico y con antiproductor de gas, instauro la dieta. En el caso si son predominio de diarrea, trato de irme más con FODMAPs, probióticos los uso en casos muy selectos y evalúo entre 14 a 21 días a los pacientes. Si es que en este intervalo de tiempo ya no hay una respuesta, sobre todo en relación a dolor con antiespasmódicos, después de haber comprobado un apego a dieta, ejercicio, a control de estrés, abordo al paciente ya con estudios más invasivos. Y pues obviamente si no hay una respuesta, pues la neuromodulación es lo que se debe de utilizar. Pero básicamente es eso, entre 14 a 21 días es cuando ya tengo mi cita de reevaluación del paciente. Perfecto, doctor Daniel, muchísimas gracias. De igual forma se están haciendo llegar los mensajes de felicitaciones. Muchas gracias. Esperamos contar con su presencia en una próxima oportunidad, doctor. Le auguramos muchos éxitos en toda su carrera profesional y que siga siendo ese ejemplo que ya lo es de profesional. Muchísimas gracias. Hasta una próxima. Gracias. Doctor, nos dicen una pregunta. No sé si tengamos un momentito más para solventar la última pregunta, por favor. Sí. Perfecto, nos dice Luis Villamar, nos menciona, excelente ponencia, ¿podría repetir o indicar las pruebas de laboratorio para descartar síndrome de colon irritable? Muchas gracias. Bueno, lo primero, como les decía, no existe una prueba serológica que nos permita tener un diagnóstico o descartar síndrome de intestino irritable. Esta es una patología de exclusión después de que hemos buscado patología orgánica y no hemos encontrado nada en los estudios de laboratorio o en los estudios de imagen o estudios invasivos. Podemos asumir que el paciente está con un síndrome de intestino irritable. Lo que nos recomiendan los consensos es lo primero son pruebas básicas, biometría con pruebas de reactantes de fase aguda, PCR, BCG, evaluar la función metabólica del paciente con glucosa, función renal, función hepática, función pancreática en el paciente que lo requiera, y las pruebas en heces, sobre todo cuando tengan un paciente con sobre todo predominio de diarrea, buscar con anticuerpos transglutaminasa tisular IgA más la IgA sérica, enfermedad celíaca, o buscar también con calprotectina fecal, patrones inflamatorios que nos sugieran tener que hacer un estudio endoscópico con toma de biopsia. Básicamente eso es lo que yo hago en la práctica clínica con los pacientes en los cuales estoy haciendo una evaluación inicial y después ya en base a lo que encontremos en cada paciente, pues ir pidiendo las pruebas necesarias. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias y ahora sí, mil disculpas.
Muchísimas Encantado. gracias. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad. Hasta una próxima ocasión. Hasta luego, gracias a todos.